Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a intentar de hacer una reflexión que vaya más allá de un hecho puntual, sino hacer una reflexión un poco más general sobre temas eh, que tienen que ver con el hoy y que tienen que ver con problemas de arrastre que tenemos como país, incluso también que tuvieron peso en mi generación, ¿no? Que es el tema del elitismo. Y salió como disparador del tema, como cualquier cosa. Uno lee un texto, lee algo, inmediatamente cae en como todo tiene que ver con todo, como decía el filósofo Pancho Ibáñez, uno es el disparador, uno en un taller literario uno larga un texto y inmediatamente se desprende cualquier otro tipo de cuestiones. Es el tema del elitismo, ¿no? Leí algo del papanatas de Sebrelli, que es un eunuco, un castrado, que se tira contra los mitos populares y bueno, entonces, ¿qué le diga? Es el ejemplo del elitismo al palo. Y también hay cierto elitismo jorobado por parte de los feminismos, o algunos feminismos, que se tiraron contra Diego porque sí, qué sé yo. Hasta llegaron a decirle que era violador, cualquier cosa. Y lo mismo con respecto a muchas figuras, ¿no? Es decir, el elitismo jorobado, de todos los elitismos, ¿eh? Hay un elitismo, desde luego el elitismo social, que es el más jodido de todos, el que desprecia a los negros por miedo, a los negros, que desprecia a los negros, es el elitismo de clase, ¿no? Y cuando me refiero a los negros hablo de los cabecitas negras, hablo a los pobres, es el miedo a los pobres, es el desprecio a las mayorías, y se refugian ahí como buscando a la luz del poderoso, como buscando algún tipo de protección, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso, vuelvo insisto, Sebrelli es un perejil de cuarta y no carece de otro poder, de todo poder carece. O sea, pretende erigirse en portavoz de algún grupo ultraminoritario. Elitista también era Cortázar cuando escribió Casa Tomada, un clarísimo ejemplo del miedo a la invasión proletaria y que se mueven, creo que las armas secretas también es muy claro el aspecto, ese claro de desprecio a la plebe, desprecio al pueblo. Ahí también el elitismo, cuando hablo, me refiero al feminismo, hay un cierto espíritu de secta, de policía política, de policía hegemónica, de policía de la corrección política, que es jorobado, ¿no? Porque no. Si bien es correcto levantar las banderas de la igualdad, la bandera de integración plena de la mujer, también hay que entender el conjunto de la problemática, y cuando se ponen en minoría, diríamos, en minoría selecta, como hacen muchos, en muchos sectores, algunos sectores feministas, estamos en problemas porque no se entiende la problemática de las mayorías populares, por encima de que el problema de la mujer no es una minoría, sino que realmente es una amplísima mayoría, dominada no por el macho, sino por la sociedad clasista. Si no entendemos eso, pues no entendemos nada. Obviamente que también dentro de la sociedad de los socialismos que conocimos, el marxismo persistió y bueno, fue combatido, ¿no? De hecho, la primera revolución socialista que se conoció, que es la Revolución Rusa, de movida implantó el aborto, el divorcio, la igualdad de trabajo, un montón de cuestiones. Y acá en la Argentina, sin caer en una revolución socialista, nada por el estilo, con todo lo que eso implica, fue el peronismo el que introdujo el voto femenino, la integración plena también de la mujer al trabajo, de la vida política, y también el tema fundamentalmente de una perspectiva a la política desde las mayorías populares. De las mayorías populares, con la jubilación, con todo lo que conocemos, los avances en la legislación laboral, en el pago por enfermedad, las vacaciones pagas, cosas que hoy se dan por sentadas, en aquel entonces no. En aquel entonces no se dan por sentadas y hubo
que desde un gobierno popular que fue señalado por ciertas minorías como demagógico, populista y autoritario, el que resolvió problemas de amplísimas mayorías populares. Y por ahí pasa. Era un gobierno antielitista por excelencia. También hay otras élites que también nos han jorobado la vida. Y ahí me meto en aguas tormentosas, ¿no? Porque también las élites políticas, las llamadas vanguardias políticas, fueron un problema. La hemos vivido como un problema. Yo recuerdo, hace muchísimos años, discutiendo el tema de la organización política, de la organización para la revolución, como realmente lo vivíamos así, como una posibilidad revolucionaria, se organizaba el tema a partir del tema del partido de cuadros. Un partido de cuadros estrictamente leninista, de acuerdo a los criterios leninistas, de partido de vanguardia, y absolutamente organizado a partir de, en definitiva, una élite política, se puede decir de vanguardia, pero era en definitiva una élite política. Y eso costó mucho daño. Recuerdo un compañero, marxista, leninista, él, que dice: el quehacer hizo mucho daño. Para los que no recuerdan, el quehacer fue uno de los libros icónicos de Lenin, en que explicaba justamente la necesidad de la constitución de un partido de vanguardia. Y históricamente, esos partidos de vanguardia, porque había montones, eran todos partidos de vanguardia, eran montones, pequeñas minoritarias, que pretendían ser la vanguardia del conjunto de la masa de trabajadores y terminaban por ser de alejarse ferozmente a partir de un criterio de élites de las masas de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores, inclusive de la problemática de los trabajadores que pensaban y querían representar. Eran también como órdenes monacales, sí. Cuando me refiero a órdenes monacales digo, por ejemplo, los templarios, los cruzados, ¿no? Diversas órdenes que se entrenaban militarmente mientras leían los textos sagrados. O sea, para ellos era la lectura de los evangelios y el uso y entrenarse las artes bélicas de la espada, el arco y demás. Y acá se entrenaba militarmente para combatir y se leían los textos sacros, el quehacer y demás. ¿Estoy loco? No estoy tan loco. Esa cuestión elitista, encerrarse como élite política o como partido de vanguardia, fue lo que fue una suerte de fuga hacia adelante por parte de muchísimos militantes muy valiosos que tomaran distancia de la organización política, valga la redundancia, o de la referencia política de las amplísimas mayorías populares que caminaban o miraban por lo menos a otro lado. Esto significa condenar enfáticamente a las organizaciones populares que siguieron ese camino. No, para nada. Hubo un error histórico, punto. Y tiene que ver también con otra cuestión. Seguir detrás de lo que piensa el conjunto, la mayoría del sentido común mayoritario, es también un riesgo cierto y forma parte también de una suerte de demagogia, llamémosle demagogia, de consentimiento con un sentido común que no es, diríamos, justamente amigable con el bienestar general, llamémosle. Si hay un consenso mayoritario en que el poder económico es el que dirige la sociedad y la economía, y la sociedad, y que dirige por lo tanto al conjunto que nos dirige a nosotros, entonces bueno, hay que romper con eso. Y para ello es necesario también hablar desde una cierta minoría. Y ahí se plantea esa contradicción. ¿Cómo diferenciarse con un pensamiento claro y potente acerca de lo que es la injusticia en general
y acerca de lo que y cómo el poder realmente actúa como herramienta de atraso al conjunto, y al mismo tiempo no caer en elitismo, no caer en elitismo político, y cómo poder plasmar en un lenguaje común con el conjunto de interpretar las mayorías, de sintetizar no solamente las necesidades, sino de alguna manera dar pasos junto con el conjunto, aunque sea un poco redundante hablar. Cómo pateamos la pelota para adelante sin despegarnos del conjunto, cómo llevamos la bandera de tal manera que nunca la pierdan de vista, y al mismo tiempo cómo no ser cómplices, digo, de la pasividad, llamémosle, o de la aceptación de lo que es claramente injusto. Es difícil lo que estoy diciendo, difícil de entender quizás, pero sí también cómo en esta situación de cómo enfrentamos a las élites, llamémosle, a las élites económicas, a las élites del poder, a las élites sociales, desde una claridad política fuerte que permita disputar el poder, a partir de opciones claras. Supongamos, hay ejemplos más o menos claros. En definitiva, todo se resume en actitudes de quienes conducen y no ceden a posiciones, a las presiones que hace el poder económico central. Supongamos, en su momento Dilma Rousseff en el poder cedió a las presiones del poder económico y puso como ministro de Economía a un tal Levy, que era claramente un enemigo del pueblo. Así sencillo, así le fue a Dilma. Es como si hoy acá en la Argentina Alberto cediera al conjunto de las presiones políticas y pusiera como ministro de Economía, no sé, qué sé yo, a José Luis Esper. Y por ahí, así era más o menos este fulano. Bueno, así nos iría. O sin ir a Esper, sino hay uno que siempre hay un eternos candidatos ahí dando vueltas, como gente siempre del poder económico, ¿no? Siempre del poder más concentrado, siempre candidateándose ahí, que lo candidatean para meterle para adelante. Esas son las élites económicas, que tienen un staff permanente de alcahuetes. Y la opción entonces sería, en ese caso diríamos Dilma o Néstor. ¿Está? Néstor, que también sí, dicen, bueno, Néstor lo puso Martín Radó. Pero Martín Radó lo puso un tiempito corto, vamos a aclarar, Después lo tuvo que sacar del boleo del culo, entonces no jodamos con eso. Es decir, las opciones son así, son de hierro. Y también cuando hablamos de opciones y cuando hablamos de elitismos, estamos hablando de que es necesario por ahí ensuciarse un poco. Pero esa condición de ensuciarse, esa cuestión de tomar partido, bajo ningún punto de vista nos puede transformar en el otro al que queremos cambiar. Queremos cambiar el poder, queremos cambiar la sociedad, queremos cambiar la cultura. Y tenemos que, como decía hace muchos años, socializar la justicia, socializar el poder y la riqueza, ¿no? Y la cultura también, de una u otra manera. Por eso, esto de las élites es algo que nos tenemos que desprender en forma de actitud elitista, tenemos que desprendernos de actitudes elitistas y de caminar en el barro sin ser parte del mismo. Porque el barro también es barro, el barro también es miseria moral. Y voy a caer en
en una frase latina, ¿no? Decían, sidera visus, no, al revés, pedis in tierra, sidera visus. Los pies en la tierra, mirar al cielo. Por ahí quiero que pueden llegar a pasar los tantos. Y desde el vamos, desdeñando todo tipo de elitismo, porque son un lastre del cual nos tenemos que aprender.